Pues muy bonita tarde a todos ustedes, estimados padres de familia, directores, profesores y miembros de la comunidad del Colegio del Pilar. Soy el profesor Marco Ríos y es un gusto para mí ser moderador de la conferencia del día de hoy. Como siempre, les pido, si es posible y amablemente, el cerrar sus micrófonos y cámaras para volver la transmisión mucho más fluida. Y a su vez les invito a utilizar el chat para comunicarse con nosotros. El Colegio El Pilar se preocupa siempre por el desarrollo integral de nuestros alumnos y cuenta con el programa Consentidos, el cual es impartido por el Departamento de Psicopedagogía. Para abrir el programa, el día de hoy nos acompaña Lina María Molina, quien dictará la conferencia Involucramiento parental en la prevención de adicciones. Lina María Molina es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana con experiencia en la intervención de casos clínicos individuales y grupales desde el enfoque de la logoterapia. Magíster en Psicología de la Universidad del Norte y una formación como logoterapeuta clínica de Sociedad para el Avance de la Psicoterapia centrada en el sentido. Tiene amplia experiencia dictando conferencias a padres de familia, capacitaciones a docentes y talleres a estudiantes en Colombia y a nivel internacional, trabajando con la Cancillería de Colombia en Chile y con la Academia de Salud Mental de Guatemala, entre otros. También ha desarrollado conversatorios en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. Actualmente, coordina el proyecto de prevención del consumo de alcohol Sacúdete y el programa de prevención del consumo de alcohol, cigarrillo y otras drogas Consentidos, que hacen parte de la labor preventiva del colectivo Aquí y Ahora. A su vez, desarrolla kits preventivos de apoyo para padres de familia y colaborado con el ajuste de manuales para padres, estudiantes y facilitadores del programa Consentidos. Maestra Lina María Molina, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación una vez más. Como siempre, pueden dejar sus comentarios en el chat, padres de familia, y los dejo entonces con Lina María. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, acá en Bogotá ya es buenas noches para todos, buenas tardes allá en México. Eh, el día de hoy, la tarde de hoy, vamos a dar inicio a lo que es una conferencia centrada en el involucramiento parental. ¿Y por qué abordamos este tema cuando se previene el consumo de alcohol, cigarrillo y otras drogas? La razón por la que la trabajamos, la razón por la que lo abordamos es porque los estudios en Colombia y a nivel transversal en México y otros países, además estudios que se han elaborado no solo por UNODC, que es la Oficina para las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sino por entidades territoriales en cada uno de los países, muestran que la presencia de los padres, el involucramiento parental, es una de las variables que directamente están relacionadas con la disminución del consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes. Es decir, a mayor presencia de papás, a mayor presencia en la vida de sus hijos, a mayor contacto con ellos, menor consumo de alcohol, menor probabilidad de consumo de cigarrillo, menor consumo de marihuana y de ahí para adelante, menor consumo de otras drogas, cualquiera que sea la que ésta se enmarque en la realidad de riesgo que puedan tener los adolescentes hoy en día. Es por esto que la convocatoria del día de hoy se centra en dar algunos tips, algunas recomendaciones y cómo podemos hacer para tener un mejor involucramiento en la vida de los hijos. Ahora, ¿por qué es importante este tema? ¿Cuál es la relevancia que tiene el hablar del involucramiento? Lo primero es que cuando se logra establecer una buena relación con los hijos, un buen vínculo, un buen involucramiento, pues esto permite que se tengan mejores relaciones entre padres e hijos.
Si yo logro tener un mejor contacto con ese ser humano que llegó a esta vida, no solo para que yo le pudiera acompañar en su trayecto, sino también para enseñarme un montón de cosas, pues desde ahí podemos mejorar el vínculo, mejorar la relación y por lo tanto involucrarnos de una mejor manera con esa persona. Además, cuando se trabaja el tema del involucramiento parental, tiende a haber mayor confianza en esa relación. ¿Por qué? Porque se mejora el vínculo, porque tiende a existir mayor cercanía, porque incluso puede haber instantes de confidencialidad donde ese vínculo nos permite no solo pararnos desde el rol de padres, que es muy importante que nos paremos desde ahí, pero también desde la cercanía de ese vínculo que es tan importante y que es tan poderoso. Una vez fortalecemos este involucramiento parental, adicionalmente podemos darnos la oportunidad de enseñar límites y respeto. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, es que los límites son esenciales no solo para que los padres lo apliquen, sino también para que los apliquemos en nuestro día a día con todas las personas. Y poner límites es algo que a veces es difícil, a veces es complicado porque resulta que somos personas diferentes, a veces no queremos algunos quizá entrar en conflicto, otros no sabemos cómo hacerlo, nos podemos plantear en situaciones que la vida nos demanda el hecho de poner límites, pero resulta que incluso muchas veces tenemos que aprender a pasar por ser los malos del paseo cuando sabemos que ese límite que estamos poniendo le puede transmitir un aprendizaje a la otra persona. Me explico. Si yo tengo una pareja y yo no le digo lo que me incomoda, lo que es difícil, lo que no me gusta de la relación, el otro se va a seguir comportando sin saber que eso me incomoda a mí, pero además digamos que es algo donde la persona se ha acostumbrado a ser irrespetuosa. Plantémoslo desde ahí. Si yo no le expreso que a mí no me gusta su irrespeto, le permito que se comporte desde el irrespeto, pero si le pongo un límite al contrario, le digo, hey, esto no me gusta, no estoy de acuerdo, la persona se va a cuestionar, pero adicionalmente tiene dos opciones, seguir actuando de la misma manera y ahí pues, yo tendría que tomar una decisión o cambiar, transformarse. Y fíjense que esto de cambiar y transformarse es muy bello porque habla del crecimiento a nivel personal. Los límites son la posibilidad de crecer. Una mamá, una mujer cuando está en embarazo, cuando se vuelve mamá o cuando es mamá, necesita de esos límites que le da ese bebé que está en crecimiento para que ese bebé pueda crecer. Es decir, si no es por todas las paredes que protegen a ese bebé no podría crecer. Desde ahí es muy importante que cambiemos un poco el concepto de límite y lo veamos desde la bondad que nos brinda el poner el límite al otro, pero adicionalmente a nosotros cuando lo llevamos a cabo. ¿Por qué más es importante este tema? Porque nos permite entrenarnos en la empatía. La empatía es una de las 10 habilidades para la vida que plantea la Organización Mundial de la Salud y que es un elemento clave para poder tejer un puente en la comunicación con el otro. Si yo me quedo parada desde mi postura y me cierro a que las cosas son como yo las veo, la posibilidad de entrar al mundo del otro se vuelve más complejo. Pero si entiendo que una cosa es lo que yo veo, pero el otro también tiene una postura, quizá eso permite que exista un puente de comunicación y podamos entre los dos ver un marco mucho más amplio. Quizá hay cosas que les gustan a sus hijos que a ustedes no les gusta. Música, series, televisión, pero si logramos entender que hay una razón por la cual hay un gusto ahí, no quiere decir que a ustedes les vaya a gustar, pero quiere decir que abren su panorama de visión y pueden compenetrarse un poco más con sus hijos. Adicionalmente, hablar del involucramiento parental nos permite que ustedes puedan tener más conocimiento de la realidad de sus hijos y de sus intereses. ¿Por qué? Porque se acercan, venga, establezco un vínculo,
le enseño a poner límites y respeto, pero además hay más confianza. Y además, si entreno mi empatía, pues puedo tener más claridad del mundo que tiene este adolescente, del mundo que tiene este otro ser humano que viene de mí, pero que puede ser tan diferente a mí, ¿no? Que viene porque decidí crear esta familia y que puede ser tan diferente a lo que yo soy. Adicionalmente, nos permite que los podamos proteger de aquellas acciones o actividades o incluso personas que pueden ser dañinas o riesgosas. Entre más cerca, entre más conocimiento, más posibilidad de anticipar riesgo porque además lo veo. No es lo mismo tener un hijo y tener muy poca comunicación con ese hijo, incluso viviendo bajo el mismo techo, que tener una amplia comunicación y podernos enterar de aquellas cosas que les gustan que pueden ser riesgosas o que les llama la atención que pueden ser peligrosas y lo mismo con personas que pueden implicar algún daño o algún riesgo para ellos. Los podemos adicionalmente acompañar para configurar todo lo que tiene que ver con su sentido de vida, la razón, el propósito. Miren, el sentido de vida es algo que no se puede imponer a otra persona. Yo no le puedo decir a nadie, es que tú tienes pasión o tienes que sentir propósito por algo que a mí me gusta. Eso es imposible. Les voy a dar un ejemplo sencillo. A mí me encanta mal el helado de chocolate, pero yo no le puedo imponer a mi mamá para nada que le guste el helado de chocolate si a ella no le gusta. Si le gusta es otra cosa, pero si no le gusta, no puedo imponérselo. Ahora, una forma de transmitir sentido sería que nos fuéramos las dos a comer el helado que a cada una le gusta y disfrutar ese momento plenamente. Podemos acompañarlos a crecer en sentido y con sentido. Y además con una noción de responsabilidad. Cuando yo tengo varias cosas que amo en mi vida, no solo que me guste comer el helado de chocolate, sino que tengo un amor por mi perro, amo leer, amo trabajar, amo hacer ejercicio y se va ampliando el margen y las categorías de valor desde donde puedo experimentar sentido en mi vida, pues entiendo que mi vida es valiosa y por lo tanto voy a tomar decisiones responsables. Nos podemos acompañar a tomar decisiones no solo responsables, sino también desde un pensamiento crítico, otra habilidad para la vida que recomienda la Organización Mundial de la Salud para que trabajemos con las personas en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Es diferente que a mí me digan, venga, pruébese esto, esta cerveza, que puede ser deliciosa y le puede ayudar a tener amigos, y que yo me lo crea que si bebo puedo tener amigos, a que me digan eso y yo diga, ¿qué tan cierto es eso? Y pasa un montón con otras sustancias psicoactivas. Puede pasar, por ejemplo, con el consumo de marihuana, que hoy en día hay bastante información confusa para la población, donde le pueden decir, échese esto, fúmese esto, tómese esto, que esto le puede aliviar, porque además es una sustancia medicinal que le permite a las personas tener una mejor condición de vida. Y resulta que si uno no tiene un pensamiento crítico, cuando llegue un mensaje de esos, pues probablemente es más fácil que la información que me está llegando me convenza. Ahora, quiero hacer una precisión, voy a hacer un paréntesis, si es que se disparó la alarma en mi edificio, no sé si ustedes alcanzan a escuchar, si alcanzan a escuchar lo lamento un montón, pero tenía que expresarlo porque está sonando mucho. Quiero hacer una precisión y es involucrarse no es lo mismo, no es igual a inmiscuirse. Tenemos que tener una diferencia, tenemos que tener clarísimo esta diferencia porque nos puede ayudar a saber cómo involucrarnos con los hijos. Inmiscuirse es entrometerse a la fuerza, entonces de entrada ya cuando pensamos en entrometerse es entrar a la fuerza, como a las malas, ¿no? Como de una manera un poquito más fuerte y muy ruda. No es llegar con suavidad y con cercanía, sino entrar a las malas y a formar parte de un mundo que tiene el adolescente
desde una lejanía y cuando no hay razón para ello. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que está su hijo o su hija hablando por teléfono o chateando por celular. Y ustedes dicen, no, es que me enseñaron que tengo que tener un buen vínculo con él o con ella. Y entonces se empiezan a mirar de reojo a ver qué es lo que está escribiendo. Y su adolescente está ahí y de repente siente la presencia de su papá. Voltea a mirar, pero ¿qué es esto? ¿No? Eso es inmiscuirse, entrar sin poco tacto, entrar de una manera violenta incluso. Involucrarse es participar de un asunto y comprometerse con esto. Es hacer incluso desde la pregunta, ¿cómo estás? Es saber que podemos invitar a realizar algunas actividades y ojo, actividades que les gusten a ellos, no solo que les gusten a los adultos, porque es que además tenemos que entender que los adultos son completamente diferentes a los adolescentes, incluso no solo en gustos, sino también en la forma como su cerebro está desarrollado. ¿Mm? Cuando yo logro involucrarme con otra persona, sucede la magia. Logro tener contacto casi que con su alma, logro escuchar lo que el otro me está diciendo, logro tener un momento casi mágico, trascendente con ese otro que está ahí. ¿Qué tanto entonces conocen ustedes a sus hijos? Vamos a empezar con una serie de preguntas. Lo primero era el contexto del para qué es importante hablar del involucramiento parental. Lo segundo tiene que ver con la importancia eh, de entender qué tanto conocen ustedes a sus hijos y desde ahí vamos a plantear un poquito de preguntas que les pueden abrir a ustedes el panorama para saber por dónde pueden dirigirse para acercarse a sus hijos. Y después de esto, vamos a pasar a ver un poco algunos tips específicos que les recomendamos para que el tema sea involucrarse más no inmiscuirse. Involucrarse es conocerlos, es saber qué les interesa, es ver el mundo de ellos que puede ser diferente al de ustedes. Algunas preguntas pueden estar relacionadas con, ¿saben ustedes quién es el mejor amigo de su hijo? Pero además piensen, está muy bien, porque es que resulta que los adolescentes están cambiando un montón en esta época, están cambiando a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces resulta que hoy son amigos de Sara y a los 2 meses ya no son amigos de Sara y uno dice, ¿pero qué pasó? Y luego pasan otros 2 meses y ahora son otra vez amigos de Sara. ¿Saben quién es el mejor amigo de su hijo? Es más, ¿están seguros que ese es el mejor amigo? A veces puede pasar como, oye, no, hija, te propongo que vayamos a visitar a los González, que los González eran los vecinos, los amigos de la infancia, y resulta que le suena una pésima idea porque es que ya es adolescente y eso era como de hace rato. Perdón, ¿yo? ¿Ir a qué? No, pero los González, tus amigos de toda la vida. No, eso fue hace rato. Entonces tenemos que saber a hoy quién es el mejor amigo de su hijo. Es más, esta es la oportunidad para que ustedes vayan anotando qué tipos de preguntas pueden hacer para empezar una conversación. Incluso pueden partir no solo de la realidad de ellos, sino de la realidad de ustedes. ¿Quién es su mejor amigo? ¿Qué personas hacen parte de su mundo? Y empezar un diálogo desde ahí. ¿Saben de qué color les gustaría pintar la habitación, el cuarto, el espacio que es de ellos? ¿Las paredes? Si tuviera la oportunidad de hacerlo, por supuesto. Cómo se quisiera expresar, si quisiera poner un adorno, un cuadro, algo bonito para decorar ese espacio, ¿qué haría? O todo lo decidimos nosotros, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Quién es el héroe de su hijo? ¿A quién admiran? Es más, piensen ustedes, cuando ustedes eran adolescentes, ¿a quién admiraban? En una ocasión que estaba haciendo esta conferencia,
con unos papás hablábamos de los héroes que tenían ellos en esa época y alguna mamá me mencionaba a Nino Bravo, otra me mencionaba a José Luis Perales, que casi eran los influencers, entre comillas, de esa época para ellos siendo adolescentes, ¿no? ¿Quién es el héroe? No, es que resulta que cuando tenía 4 años, el héroe que ella tenía era Soy Luna, pero es que ella tiene 12 y ya Soy Luna no le gusta. Ok, ¿en qué está hoy? ¿Qué lo avergüenza o qué la avergüenza? ¿Qué le da, decimos acá en Colombia, qué le da pena o qué le da oso, que tiene que ver con la vergüenza? No, me disculpan si hay algunas palabras diferentes. ¿Qué le genera incomodidad? ¿Qué le genera vergüenza? ¿No? ¿Qué le genera estas emociones? Ya sé, te tengo el plan, la actividad maravillosa. Vamos al parque y montas bicicleta, montas columpio o montas o juegas en la arena. Y los miran y les dicen, yo no voy a hacer eso. O sea, jamás, no hay posibilidad. Claro, es que han crecido, es que han cambiado. Incluso así sean un par de meses, a veces se transforman de tal manera que uno dice, venga, ¿quién es este ser? ¿No? Entonces, es importante tener estas preguntas. ¿Qué miedos tiene? ¿Cuál es su miedo más grande? ¿Qué les daba miedo a ustedes cuando eran adolescentes? ¿Qué los atemorizaba? ¿Los angustiaba? ¿No? ¿Qué los angustia a ellos hoy en día? ¿Qué les puede generar miedo? Y quizá no solo relacionado con un tema de salud como estamos viviendo ahorita por el COVID, sino pueden atravesar una cantidad de miedos y situaciones angustiantes en tantos minutos o en tantos instantes que los miedos pueden ser varios, incluso a veces, ¿no? Incluso pensar no solo en el miedo, sino qué es lo que más los enoja, los frustra, les puede generar mucho malestar desde la rabia, desde el enojo. Es que esto me incomoda. ¿Qué es? Piensen incluso cuando ustedes eran adolescentes, quizás había cosas que los enojaba, que les daba mucha rabia y que quizá hoy en día eso ya no, ¿no? Porque somos seres cambiantes, en constante movilización, no somos seres estáticos, afortunadamente. ¿Qué le gusta y qué no le gusta del colegio? Sentémonos a hablar, ¿cómo te fue hoy? A veces los papás se quedan centrados en algunas preguntas de cumplimiento, hiciste, lo lograste. Ven, cambiemos un poco, ¿qué te gusta y qué no te gusta del colegio? Me gusta el recreo. Ay, no, me gusta el recreo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el recreo que te gusta? ¿No? Ahorita que algunos tienen, acá en Colombia estamos teniendo la dinámica de alternancia, algunos van a los colegios, otros se quedan en casa. Fíjense el valor que puede tener una respuesta como me gusta el recreo. ¿Qué está diciendo ese niño en ese instante o esa niña? Está expresando que ese es el instante en el que se encuentra con los otros y puede jugar y que quizá era algo que había perdido por todo lo que estamos viviendo. ¿Saben si tiene algún sobrenombre, algún apodo? Si lo llaman de alguna forma y qué significa además ese apodo, ¿no? Eh, si es un apodo chévere o bonito o bien, si es un apodo más bien desagradable, que no le gusta. ¿Y qué significa? ¿Cómo le hace sentir en ese espacio en el que se encuentra? Recuerdo una época en el colegio que había un apodo preciso que que no me gustaba, que me pusieron unas amigas que me decían turtle, de tortuga. Y no me gustaba porque, pues, las tortugas son lindas y todo, pero era no porque fuera tierna, sino era porque a veces contestaba lento algunas cosas en el piensa rápido. Entonces no me gustaba. Entonces fíjense
¿Qué apodos pueden? ¿Será que tiene apodos? ¿Será que no tiene? ¿Será que puede tener un sobrenombre? ¿Será que no lo tiene? ¿Qué significa además para su vida? ¿Qué música les gusta? ¿Cuál es su grupo favorito? A veces cuando me encuentro en sesiones psicológicas, en consulta con algunos adolescentes, hago algunas actividades con ellos y les digo, bueno, vamos a poner una canción mientras desarrollas esta actividad y ponen grupos musicales que ni idea y yo digo, venga, qué interesante esto que escuchas. Algunos otros sí pueden poner lo que está de moda, pero es entrar al mundo de ellos, es ser empáticos con algo que incluso no nos gusta. Es cuestionarse, venga, esto de dónde viene, ¿no? O cuál es su serie o programa favorito. Quiero hacer una aclaración acá y hay series en Netflix, por ejemplo, que es una de las plataformas que existen. Pues hay series que son duras y que son difíciles y que tienen contenidos a veces incluso fuertes. Y si ustedes tienen niños chiquitos, pues a uno le queda un poco más fácil porque el perfil pues tiene contenidos para niños, pero cuando ya van creciendo la cosa a veces se va volviendo el matiz, se va desdibujando, se va volviendo más compleja y tú dices, bueno, ¿qué hago con esto? Y hay series de adolescentes duras que tienen contenidos complejos como Élite, como 13 Reasons Why, como Stranger Things, que plantean tramas además interesantes que conectan, pero los actores representando o dándole vida a un personaje en algún momento puede consumir alcohol, y siendo que a veces el alcohol es lo más suave que puede aparecer en algunas de estas series. Y no se trata de decir, eso es lo peor, no puedes ver esa serie, porque cerramos, sino venga, incluso sentémonos a ver, denle ustedes la opinión de la serie. No, pues la trama está buenísima, pero pues no me gusta que muestren tantas cosas de consumo. Tú sabes, además que a mí eso no me parece. Puede ser el papayazo, no para abrir una conferencia de una hora, porque se pierde la comunicación, pero es para transmitir su postura frente a algo específico. ¿Cuál es la responsabilidad que menos les gusta en la casa? Quizá ahorita por la convivencia que han tenido, esta la pueden tener más clara, qué es lo que menos le gusta. Hay gente, hay personas, por ejemplo, que detestan lavar la loza. Dicen, no, a mí que no me pongan a lavar los platos, la loza, esto donde servimos la comida. No, a mí no que no me pongan eso. Y hay otros que dicen, no, yo prefiero, es mi caso, yo prefiero lavar, ¿no? Todos los platos, pero que no me pongan a extender ropa. O sea, eso sí puede ser para mí la cosa más horrorosa. ¿Qué es lo que a ellos más les molesta? Pero además démosles responsabilidades, que no se lo haga todo un tercero, el tercero que contratamos para arreglar la casa, el espacio, nuestro hogar, pues que no lo haga todo. Mínimo que puedan tender la cama, que puedan arreglar un poquito su espacio, ¿no? Dicen, de hecho, en algunas filosofías orientales, que si puedes tender la cama, puedes iniciar el día con una energía diferente y porque esto de entrada te da una estructura y una organización mental. Interesante que les demos a ellos la oportunidad que lo hagan. Si se ganara la lotería, ¿qué haría? ¿Alguna vez han hablado de esto? Si se gana mucho dinero por un premio, ¿qué haría? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Qué es lo que más le gusta? Esto es muy interesante. Les voy a contar una anécdota que me parece bastante interesante de esta época. Es que llevo un año, producto de la pandemia, porque trabajo virtual y vivo cerca a mi mamá, pues encontrándome para comer todos los días con ella, almorzar o cenar en la noche. eh, y resulta que nos hemos dado cuenta de un montón de cosas que desconocíamos la una de la otra. Toda mi vida
pensé que a mi mamá le encantaban las carnes agridulces, es decir, un pavo con una salsa de ciruela. Sí, no, resulta que no. Y no lo sabía porque no habíamos tenido tanto tiempo de hablar de tantas cosas. Entonces, fíjense, ¿cuál es su comida favorita? ¿Qué mascota tendría? Algunos papás saben esto más que otros porque desde que tiene 2 años está pidiendo el perro de sus sueños. Algunos se lo dieron, otros dijeron no, no, no. Pero, ¿qué mascota tendría? ¿Por qué le gustan más los perros que los gatos? ¿O por qué le gustan más los gatos que los perros? ¿O por qué tendría otra mascota? ¿No? ¿Y qué significa? Y además, ¿qué valor da el hecho de que cuando se pueda, pues puedan tener una mascota? Hay estudios que dicen que cuando las personas tienen mascotas aprenden que no todo está centrado en ellos, sino que pueden cuidar de otros y que eso es muy importante. Algunos, entendiendo que hay otros que no aprenden eso. Muy bien. Entonces, vimos algunas preguntas que pueden iniciar la conversación con sus hijos. Ahora, ¿qué tips, que era el tercer tema, les podemos dar para establecer esa comunicación con sus hijos cuando son adolescentes? ¿Y por qué lo planteo desde la adolescencia? Porque a veces esto es más fácil hacerlo con los niños. Y para los que están acá que tienen hijos niños, pues todavía el niño tiene más apertura, es mucho más comunicativo, es mucho más afectivo. Para los que tienen hijos que están iniciando la adolescencia o que ya son adolescentes, pues esto a veces tiende a complicarse un poquito. Si me quiero involucrar, entonces me debo comunicar. No es solo hacer un interrogatorio. Bueno, ¿cuál es tu mejor amigo? Ok. Bueno, ¿de qué color quieres pintar la habitación? Ok, perfecto. ¿Qué es lo que menos te gusta hacer de responsable? No, no es un test, no es un interrogatorio. Es comunicarme, es abrirme también a la experiencia del otro. Y aquí tenemos unos tips específicos, tips puntuales, que les damos a ustedes para que los tengan ahí en el radar y los puedan poner en práctica cuando vayan a llevar a cabo este ejercicio de involucrarse adecuadamente con sus hijos. Cuando se encuentren con ellos, cuando los recojan en el colegio o en la escuela, o al final del día, que lo primero que le pregunten a ustedes a ellos no sea si hicieron el deber, la tarea, si cumplieron con los deberes del colegio. No, por favor. Ya les di una cantidad de preguntas anteriores que pueden abrir la conversación. No inicien por la pregunta de la tarea. Primer tip. Segundo tip. Escuchen desde el amor y no juzguen. Escuchar del amor incluso a veces pasa por escuchar cosas que dan miedo, que no gustan, pero que si escuchamos un poquito más, podemos encontrar comunicación. No, ¿qué nota? Es que hoy estuvimos jugando fútbol y resulta que a ustedes no les gusta el fútbol. Ay, otra vez va a hablar de lo mismo. Cerramos comunicación, cerramos la apertura. Estamos juzgando. Es que a mí no me gusta, otra vez va a hablar de lo mismo. Juicio, no nos abrimos a la experiencia del otro. Y si no nos abrimos la posibilidad de contactarnos, se disminuye. Tercer tip, escuchen, no interrumpan, es más, denles la oportunidad, el chance de hablar y contar. No, es que me pareció una delicia el recreo. Bueno, sí, pero cuéntame ya, ¿hiciste el ejercicio de español? ¿What? No, no estamos escuchando, tenemos que escuchar, venga, ¿qué nos va a decir del recreo? De pronto, o del break, de pronto tiene algo mucho más importante que pasó en el break, sin decir que el ejercicio de español no es importante, por supuesto, pero de pronto tiene algo esencial que para él o para ella puede ser importante. Cuarto tip, muérdanse la lengua si es necesario. Pero voy a escuchar, mejor escuchen.
porque a veces no es fácil, ¿no? A veces tú estás ahí, tú dices, no, pues yo quiero saber si hizo el ejercicio de español, pero escuchemos un poquito. En últimas, quinto tip, si ustedes se dan cuenta, todos estos tips están orientados a que puedan ponerse en una posición de escucha, de apertura. Calculen además, si a veces con los que tienen hijos preadolescentes o adolescentes es difícil que se abran a comunicarse y cuando lo hacen uno los corta, pues estamos dificultando esa posibilidad de comunicación con ellos que es tan importante. Otros tips están relacionados con a veces hacer contacto físico, tocarles la cara, los brazos. Quiero hablar contigo, porque a veces están en otro mundo, ¿no? Pueden estar inmersos sin tablets, en el celular, en la tablet, en el computador o en ellos mismos. Contacto físico, quiero hablar contigo para llamar la atención de la conversación. Amablemente, ¿no? Por supuesto, nada de violencia. Usen un tono de voz adecuado, que no suene en regañón. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a hablar o no? No, pero de un momento, ¿no? O sea, amable, cercano. Busquen un momento adecuado para hablar con ellos, pero no. Creo que se encendió un micrófono. Busquen un momento adecuado para hablar con ellos, pero no se queden esperando en encontrar el momento adecuado porque a veces el momento adecuado no se presenta, ¿no? Entonces a veces tenemos que diseñar el momento adecuado, crear el momento adecuado. A veces se nos da, a veces la vida se abre a los regalos y nos da el momento adecuado. Qué maravilla, qué belleza, pero a veces nos toca crearlo. Centren su atención en ellos, dejen el celular. Ven, hablemos. Ah, sí, está buenísimo lo que me estás diciendo. No, dejemos el celular y que no sea solamente exigiéndoselo a ellos, sino nosotros mismos también. Dejemos el celular, dejemos de estar distraídos con la televisión. El trabajo a veces por temas de salud mental es importante dejar los pendientes mentales en un lugar, depositarlo en el computador, dejarlo en una libreta, anotarlo para descargarse, cerrar el día y continuar porque es que sus hijos también necesitan de ustedes. Sean honestos con lo que saben, pero no jueguen a ser el experto. O sea, eso sí, la humildad siempre es importante. Hay cosas que quizá ustedes no saben, entonces les dicen, ay mamá, mamá, ¿sabías que se separó Daft Punk? Y ustedes no tienen ni idea, ¿Daft qué? Bueno, pregúntenle. No tengo ni, ¿qué es eso? Cuéntame qué es eso, no conozco. ¿Mm? Así hagan cara de, oh, ¿cómo no conozco? ¿Qué antigua? Bueno, nos abrimos a la experiencia del otro. Es más, háganle sentir que ellas o ellos son el experto. Daft, ¿qué? Cuéntame. Ah, es una... Ay, tenía música, ok, y hacía videos con anime. Ah, ok, perfecto. ¿Y qué significa para ellos? Importante no burlarse, descalificar. Ahora, es diferente el sentido del humor a la burla, ¿no? No burlarse, descalificar o por debajear lo que ellos sienten. Y todavía está triste por la separación de esa bandita que se llama Daft Punk. No. Tengamos apertura, puede que para nosotros sea una tontería, sea algo bobo, tonto, sin sentido, pero puede ser muy importante para ellos. Si ustedes tuvieran una artista, un músico, una banda que aman y le pasa eso que aman, pues van a tener quizá que hacer un duelo incluso de esa experiencia porque es difícil, ¿no? Desarrollen rituales para hablar, actividades recurrentes que puedan tener y que sean sagradas y que lo establezcan como algo importante. Es que todos los sábados nos encontramos y jugamos Monopoly o jugamos parqués
o nos encontramos y escuchamos música, o bueno, no todos los sábados porque es muy difícil, porque hay muchas cosas, pero cada tanto tiempo, rituales, cena, desayuno, para el encuentro, ¿no? Estén abiertos y muestren apertura, que esto es algo que lo he repetido, pero cuidado con decir, no, no, ahora no puedo y sobre, bueno, puede pasar, ¿no? Puede pasar, pero que no sea una constante. Te quiero dar una, ay, espérame, espérame. Esto es algo que yo le digo un montón a mi mamá porque es como, te quiero abrazar, espérame. Y yo soy siempre como, siempre te tengo que esperar, porque no, pues tú, un día, te espero 4, pero dame un día que yo te pueda abrazar y no tenga que esperarte, ¿no? Y claro, esto ya es una dinámica de dos adultos, pero a veces para el adolescente espérate puede significar, o para el niño, puede significar un rechazo. Estén presentes sin forzar cuando no quieren. Tampoco es esto obligado, porque quizá habrá momentos en los que no quieren, pero también aprovechar cuando sí quieren. Y esto, miren, nunca voy a olvidar una consulta que tuve con una familia y la mamá en ese momento estaba hablando solo con la mamá y la mamá me decía, ay, Lina, es que yo no sé qué hacer. Yo le decía, ¿por qué? Pues es que yo siento que mi hijo tiene mejor vínculo con el papá. Cuéntame, ¿qué pasa? Le dije. No, pues es que resulta que es que les encanta el fútbol y ellos van al estadio y sí, muy chévere, pero a mí no me gusta. Y él solo quiere que yo vaya a fútbol y yo le decía, pues bueno, yo no puedo entenderte porque a mí sí me gusta el fútbol, pero es súper importante que vayas. Quizá no tan frecuente, quizá ni siquiera te guste, pero vas a tener un espacio de compartir, de generar vínculo y te está invitando. Imagínate. ¿Mm? Una disculpa, Lina, me da mucha pena interrumpirte, pero creo que se dejó de presentar tu segundo dispositivo, la presentación. Tanto. Perdón, perdón, perdón. Espérame un segundo. ¿Qué pasó? A ver. Yo creo que igual es como parar la presentación y luego volverla a presentar. Una disculpa, ¿eh? Listo, buenazo. No, tranquilo. ¿Hace Muchísimas cuánto gracias. no la veían? Qué pena. Un par de minutos, no quería interrumpirte. Muchas gracias. Vale. Bueno, retomo. Planeen actividades consensuadas fuera de casa, en movimiento, pues a veces también algunas dentro de casa, pero listo. Si voy a hacer algo que a ti te gusta, pues también chévere que hagas alguna vez algo que a mí me gusta, aunque muchos hijos a veces hacen cosas que les gustan a los papás, como rezar, ir a la iglesia, que a veces son cosas que a ellos no les gustan, sobre todo estas generaciones que están pasando como por tanta apertura al conocimiento, a veces son un poco menos tradicionales en la espiritualidad o en la religión, sobre todo en la religión, no tanto en la espiritualidad. Pues hagamos también actividades que te gustan a ti, actividades que me gustan a mí, actividades que nos gustan a ambos. Sean ejemplo, cuenten sus cosas. Claramente lo que se le puede contar al adolescente, hay temas que no se pueden compartir con un menor de edad, ¿no? Por ejemplo, ay, no, es que salimos y nos emborrachamos, ahí ya estamos por mal camino porque le estamos generando curiosidad y estamos siendo un factor de riesgo. Pero sí contar sus cosas, no, es que hace rato no me hablo con un amigo y esto me parece difícil, o háblenles de su día, es que hoy el trabajo, tuvimos una conferencia, después del trabajo, imagínense que viernes y nos conectamos a una conferencia y pues estuvo interesante, cuéntenles de sus cosas, sus historias, cuando ustedes eran adolescentes, cosas además que les daban a ustedes sentido. Por ejemplo, no, es que nos encontrábamos y salíamos y jugábamos al aire libre, pero no desde la crítica, ¿no? No es como hoy que eso se la pasa solamente en el celular. No, no, no. Compartan cómo era su realidad, entendiendo que hoy es diferente y pues, ¿qué hacemos? Hoy es diferente. Por supuesto, hay que poner límites con la tecnología y es muy importante, pero el límite no desde la crítica,
de que mi época sí era chévere y la tuya no, sino desde esto no te hace tanto bien si estás muchas horas ahí pegado o inmerso en un dispositivo. Este tip que les voy a dar es súper importante porque además aplica para los hermanos. Procuren no comparar. Es mejor, nunca comparen. Mucho cuidado con, es que como a tu hermano o a tu primo o a fulanito no le gustan esas cosas, porque esto genera ruido, esto genera incomodidad, puede generar malestar y puede generar incluso a veces problemas de autoestima súper agudos, ¿no? Conozcan los intereses y gustos, si les gusta la música, la televisión, las redes sociales, ¿no? Mantengan el buen sentido del humor. Eh, Puede haber chistes ocasionales, pero que no sea así como el chiste punitivo, agresivo. No, pero pues bueno, el sentido del humor, ustedes que viven en un país tan rico de lenguaje, y digo, pues acá también, pero siento que México tiene una diversidad cultural en términos de sentido del humor por toda la cultura que ustedes tienen, úsenlo de forma positiva y amorosa. ¿M? Invítenlos a discusiones, a conversaciones de adultos donde ellos puedan estar, ¿no? Algunas donde puedan estar, otras no son conversaciones para que ellos estén, pero sí donde puedan estar. Eh, Ven, es que cómo decoramos esto, qué hacemos esta tarde, ¿no? Como cosas de adultos chéveres donde ellos puedan estar, pero también pongan el límite en donde no. Conozcan, esto ya lo hemos hablado, qué pasa en el colegio, porque además es la mayor parte de su vida. Si les están diciendo, no, es que no se conectó, no se le va, algo está sucediendo también, ¿no? Puede estar depresivo o puede estar por un instante de incomodidad, qué es lo que está pasando con su realidad. Tengan conversaciones cortas, con preguntas puntuales y que no sean conferencias. Es mejor, mucho más efectivo decir, uy, es que pasaron, iban caminando por una calle y vieron gente que estaba fumando tabaco o cigarrillo. Y dice, uy, está fumando cigarrillo. Quizás todo le puede pasar a un niño de 6 años que le genera un poquito más curiosidad. Dice, "¡Ah! Está fumando cigarrillo". Y ustedes en vez de decir, no, mi amor, es que el cigarrillo es una sustancia psicoactiva, que lo que pasa es que genera adicción porque tiene nicotina y además tiene alquitrán y además tiene monóxido de carbono. Entonces cuando ingresa al cuerpo, no, nada de eso. Ah, están fumando cigarrillo. Uy, sí, qué feo. Corto, conciso, a la yugular. Específico. Les voy a dar un poco de tips del lenguaje que tienen algunos adolescentes hoy, que además puede empezar a resonar en los chiquitos, en algunos chiquitos, porque la cultura adolescente, así como la cultura adulta, se está moviendo todo el tiempo. Entonces, en mi época en Colombia, nosotros usábamos algunas cosas del lenguaje que hoy ya no se usan. Decíamos, cuando queríamos coquetear con otra persona y queríamos que fuera nuestra pareja, entonces uno decía, me voy a levantar a esa persona. Suena rarísimo, no sé cómo suene en México, pero pues así se decía acá. Y ni qué significado tiene, porque sé que toca tener una línea delgada muy cuidadosa con el lenguaje, pero el significado era, quiero coquetear con esta persona y que se vuelva mi pareja. Hoy en día los niños no usan eso. Hoy en día los niños acá en Colombia pueden hablar de otras cosas que además suenan muy raras para mí. Eh, Algunos usan como temas además palabras relacionadas con los videojuegos o palabras relacionadas con la música, con el reggaetón, que vienen de esa historia, que vienen de esa cultura y que significan otras cosas. Y se usan muchos palabras anglosajonas. ¿Saben, por ejemplo, qué es BFF? Que significa además Best Friend Forever, es el mejor amigo de toda la vida del mundo mundial, lo mejor. Si le dicen, si escriben por WhatsApp o por chat a alguna persona, te amo, my BFF, pues entonces es, te amo, mi mejor amigo de toda la vida del mundo mundial. No es que es mi BFF. Ah, ok, venga, aquí. Averigüemos. ¿Saben qué es WTF?
o lo que se conoce o lo que se expresa como what the fuck es como una expresión para decir como, "What, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Perdón?" O dicen, "What?", ¿no? Así, tal cual, lo expresan, es una grosería, es en inglés, pero pues, ¿qué hacemos? Eso es lo que usan. ¿Saben qué es un crush? No, es que mi crush, ¿estás comiendo papas? No, 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 no tengo ni idea de qué me está dando. Crush puede ser la persona que más les gusta, su ideal, su enamorada, la persona a la que están enamorados. ¿Saben qué es un youtuber o un instagramer? Que es además lo que está hoy en día. El youtuber es el que utiliza la plataforma de YouTube para subir videos principalmente. El instagramer es el que utiliza la plataforma de Instagram para subir fotos, ahora videos también, pero son algunos clips muy cortos. ¿Qué es un influencer? Pues es una persona que admiran y que además de admirarla, pues puede ser, influye un montón. Entonces, Cristiano Ronaldo se compra unos guayos y sale con la foto y los guayos en la mano y al día siguiente se acaban las ventas de esos guayos porque Cristiano Ronaldo es lo máximo, todo el mundo quiere eso. ¿Saben qué es un hater o un troll? Un hater es una persona que está en redes mandando mala energía. Entonces, algunos influenciadores suben una foto y el hater le dice, uy, mire ese gordo, mire ese pelo como lo tiene, eso es un hater. Y un troll no es un perfil creado por una persona, sino que es un perfil anónimo, no se sabe quién es, pero está diseñado específicamente para molestar a la gente. Eso es un troll, por eso incluso si ustedes buscan troll en internet van a encontrar una cara así como blanca que tiene una expresión facial horrible porque habla de eso. ¿Qué es un hashtag o simplemente un numeral? Es una tendencia. Cuando ponemos hashtag estilo de vida, todas las cosas que estén relacionadas con estilo de vida van a aparecer en ese hashtag. Entonces, es lo que está de moda, lo que es trending, lo que además hace referencia a un contenido específico. ¿Quién es el BAE o BAE, no? Eh, Before anyone else. Antes de cualquier otra persona. Tú eres lo más importante antes de cualquier otra persona. ¿Qué es YOLO? Esta es una frase que viene de una época que, como de, aprovecha el instante, aprovecha el momento, es lo que tienes que hacer, hazlo ahora, porque además tiene contenido you only live once, tú solamente vives una vez. ¿Y qué es LOL? Pues LOL lo usan generalmente para las risas, porque tiene que ver con una risa extremadamente fuerte. Fíjense que es importantísimo conocer qué es una plataforma de streaming. Cuando hablamos de plataforma de streaming, esto es un poco más global, pues estamos hablando de Netflix, de Amazon, de Disney más. Además, ya no es solo Netflix, ¿no? Sus variantes, puede haber HBO Plus, de todo. Y resulta que Fox ya no es Fox para Latinoamérica, sino que cambió a ser Star, ¿no? Hay de todo. ¿Qué es una serie? Una serie es un contenido que pueden proyectar, que lo cargan todo en las plataformas o que si se ve en televisión, lo reproducen una vez cada 8 días y puede durar un tiempo importante, diferente a una novela. La novela, los capítulos son todos los días de corrido, ¿no? En la noche. Entonces, ay, veamos esta novela. No, mamá, no es una novela, es una película. A veces suceden esos juegos ahí como de relación. ¿Qué es el trap? Es un estilo de música que es bastante sexualizado, que habla de drogas y que se originó en el Bronx y que por eso tiene toda esa historia y es una música que es muy explícita. Diferente al rap, que es más de cultura de protesta urbana, y diferente al reggaetón, que es más el género musical de moda que se originó en Latinoamérica y que viene muy influenciado de Puerto Rico y todos estos lugares y bueno, todos los representantes que pueda haber de este género. ¿Qué es la música electrónica? No es que ese zum, 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 zum. Venga, sí, pues les puede sonar a ustedes como zum, zum, pero venga, escuchemos un poquito.
De hecho, dicen que la música electrónica tiene una serie de beats que se conectan con el ritmo, con el pulso, con el ritmo cardíaco. Entonces, por eso es que a los chicos les gusta, aunque sea frecuente. Acá en Colombia la música popular está muy de moda. Entonces, ¿qué es la música? Y en adolescentes, ¿qué es la música popular? Yo no sé si en México está pasando lo mismo, pero acá es súper popular además por unos cantantes específicos como Pipe Bueno, que han hecho que esta música deje de ser solo de algunas regiones y algunas personas, sino que se vuelva un poco más global. ¿Qué es la cumbia? ¿Qué tipo de cumbia hay acá o hay allá en México? ¿Y qué es lo que escuchan? ¿Quién la canta? Comenten los contenidos juntos, compartan, den su opinión, estén informados sobre lo que pasa en redes, sobre lo que pasa en las series y películas, sobre lo que pasa en la música, en el mundo de la moda, en los videojuegos. Miren, este tema de los videojuegos es importante. Yo soy una persona que ha jugado videojuegos durante toda su vida. Y los videojuegos hoy en día no es la época de Mario, de Zelda, del Nintendo, es muy diferente. Entonces, tienen videojuegos como Grand Theft Auto o como The Last of Us o como otros contenidos y resulta que crean historias con personajes y el personaje puede en algún momento de la historia mostrar, porque hacen como si fueran escenas de películas, consumir sustancias, ¿no? O el usuario que está jugando el videojuego, pues puede hacer que el personaje consuma sustancias. Y esto, estamos hablando de marihuana y cualquier otra droga, entonces, pues esto es importante que ustedes estén informados porque hay juegos que tienen una restricción según edad, pero además, pues porque igual si su hijo ya está en la edad, pues para que usted sepa que eso pasa y que eso está ahí y que puede ser una información que le llegue a sus hijos. Quiero, pues ya nos llegó las 7 de la noche, acá, perdón, sí, las 7 de la tarde, uy, le dije, las 8, las 7 de la tarde para Colombia, no, para México, 7 y las 8 para Colombia. Quiero invitarlos en este espacio a que piensen en que lo importante es estar informados, no creerse amigos ni pares de la misma edad, porque es que el amigo no educa, el amigo no pone el amigo no regaña, el adulto sí, el papá sí, la mamá sí. Eh, Tampoco comportarse como adolescentes no es necesario, em, pero sí invitarlos a que tengan apertura a este tema del involucramiento parental que acabamos de hablar. Bueno, siendo ya estas horas, quisiera invitarlos a cosas. Primero, ahí encuentran ustedes los links para las páginas del colectivo Aquí Ahora, que es el desarrollador de consentidos, y que tenemos la fortuna de compartirlo con México, Guatemala y otras partes del mundo como una propuesta preventiva al consumo de sustancias psicoactivas. Y quiero que aprovechemos unos minutos para ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, algo adicional que agregar, algún chisme. Ay, perdón que yo hice acá clic donde no No, debía. no te preocupes. Muchísimas gracias otra vez por la charla, por la conferencia, por los tips que has compartido con nosotros, María. Y sí, tenemos la primera pregunta que nos dicen, ¿cómo podemos acercarnos a nuestros niños si se han vuelto sumamente introvertidos o no quieren comunicarse o no hablan? Es importante entender que hay una época que para algunos se vuelve el estilo de personalidad, ¿no? Para otros se vuelve unos instantes, a veces no quieren hablar y eso es genuino, pero también podemos acercarnos a veces desde el silencio y desde compartir algunos escenarios. No perder la fe en la comunicación, en establecer ese contacto, ¿no? Respetar los espacios, pero intentar establecer esa comunicación o ese diálogo sin forzar, pero sí desde la invitación. Eso es parte de lo que recomendamos. A veces son muy monosilábicos, ¿no? ¿Te gustó? Sí. Y uno,
¿Y por qué te gustó? Hagan preguntas abiertas. Las preguntas abiertas funcionan un montón para incentivar el diálogo con los adolescentes. Eh, ¿Qué te gustó? ¿Por qué te gustó? Eso incentiva y pues es parte de la invitación a que puedan compartir con ellos. Es una etapa difícil. Alejandro de Barbieri, un psicólogo uruguayo, decía: educar es cansarse amorosamente. Quizá en algún momento se van a sentir cansados, pero pues hace parte de ese acompañamiento que tienen ustedes. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta, algún comentario adicional? Por el bueno, sí, nos preguntan, ¿puede ser que un hijo le cuente todo a su mamá? Porque mi hijo a mí no me cuenta nada. Entonces que igual y tenga esta parte de preferencia de la mamá o el papá. Listo. Esta pregunta me encanta porque venimos de un estilo de crianza que en algún momento surgió en base a una teoría que decía: conviértete en el mejor amigo de su hijo para que te cuente todo, y si te cuenta todo tienes la crianza asegurada y no vas a tener problemas. Y resulta que después dijeron: uy, no, mentira, nos equivocamos, porque es que sí tienes que mantener el rol de padre o de madre. Los adolescentes no van a contar todo. Es más, piensen en ustedes. Ustedes no le contaron todo a sus papás. Una vez una mamá decía: no, ¿cómo no, Lina? Claro que sí, yo le conté el 95%. Claro, y el 5% restante no, porque ese era el que no se podía contar, ¿no? Entonces, sepan que muchas veces no les van a contar todo. eh, y algunas veces sí. Es más, cuando a veces están tan cerrados, si ustedes los llevan y los recogen a las fiestas y además llevan y recogen a sus amigos, a veces uno va de conductor y no le cuentan a uno nada directamente, pero ellos se olvidan que el adulto existe, entonces uno se entera de unas cosas que uno dice como, ¿no? Entonces, entre más espacios compartan con ellos, la posibilidad de comunicación es más amplia. Y entiendan que a veces hay cosas que no les van a contar, y eso también pues está bien. Uno tiene derecho a la intimidad, y además el hecho de que les cuenten todo a veces no garantiza que no estén en riesgo. Una mamá en alguna oportunidad me decía: no, Lina, es que yo le he dicho que me cuente todo. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces pues me contó que probó el alcohol. Y yo le decía: ¿y qué hiciste? No, pues nada, porque ya me contó. Yo le decía: pilas, ¿por qué? Porque el día de mañana te cuenta que probó la cocaína, y eso no puede ser lo único, tiene que haber un montón de consecuencias. Entonces tengan claro que no les van a contar todo, y establezcan las normas muy claras, y bueno, abran la comunicación para ver qué pasa en ese diálogo con ellos. Tenemos igual, por otro lado, cómo manejar el mal humor de los chicos en esta edad. Duro, ¿no? Ay, es que es difícil, porque es que además están insoportables a veces. Uno dice: uy, no. Entendiendo que están en crisis, entendiendo que a veces no se hallan, no se encuentran, y no para justificarlos, eh, para no engancharse. Engancharse es que quede uno ahí entremezclado en un rollo, en un problema, y también aprendiendo a autogestionar la propia movilización emocional. Si me da mucho mal genio, mucho mal humor escucharlo, pues antes de contestarle, porque esto está muy elevado, me siento y escribo: y es que hoy está insoportable con esa cara, además de adolescente, que no me lo aguanto tan, se desahogan, y ahí sí dicen: no, pues no estoy de acuerdo. Tampoco quiere decir ser sumisos o dejar que me pasen por encima, pero quiere decir poner la norma, quizá con un poquito de malestar residual, pero sin desfogarlo, perdón, tampoco desde la misma ira que genere ese encuentro o ese vínculo. Entonces, ¿cómo manejarlo? Aprendiendo a manejar su propio estado de ánimo. Eso es Muchas indispensable. gracias, Lina. Nos preguntan igual, en estos tiempos de pandemia, totalmente de acuerdo, es la mayor parte del tiempo la pasan a veces en su cuarto o encerrados, algo que podamos hacer al respecto. Claro,
Se la pasan, además porque la adolescencia, si es un niño adolescente o si es un niño chiquito, pero principalmente la adolescencia es una época en la que tienden a distanciarse. Es normal que la distancia aparezca. Generen espacios, listo, vas a estar en tu cuarto, son 8 días, vas a estar en tu cuarto y, encerrado 6, pero regálame 2, por lo menos, ¿no? Como empezar a establecer acuerdos para que no todo el tiempo estén distanciados. Y quizá esto será de tire y afloje, pero si nosotros como adultos no aflojamos, no cambiamos y no negociamos el acuerdo, es más fácil que ellos de una u otra manera entiendan, por más que hagan pataletas, show, o sean resistentes, pues cuando la norma es la norma, se van a adaptar, miren, y se los digo por experiencia propia. Yo tengo un hermano que es un hermano súper complejo, que le dio mucha batalla a mis papás, que era de esos que todo el tiempo, hasta el último momento, insistiendo, y mis papás muchas veces cometieron el error de por cansancio ceder, pero cuando hay una persona tan difícil, tan desafiante, y tú te mantienes en lo que es, pues la persona finalmente se adapta. Entonces no negocien lo que ustedes consideran que es un buen acuerdo. Mil gracias, Lina. Y tenemos por aquí, ¿qué podemos hacer cuando al parecer los videojuegos, que es justo uno de los temas que nos estás comentando, se les quiere hacer un vicio? Y bueno, nos comentan que ellos intentan controlar los horarios o establecer estos acuerdos de los que nos hablas para que ellos puedan jugar, pero ¿cómo podemos, sí, limitarlos o cuando creemos que es un vicio ya? Entre más áreas de la vida ocupe una actividad, mayor adicción. Si ya no duermo, si ya no como, si ya ni me levanto al baño, si no estudio, es una adicción. Entonces los límites son súper importantes. Los horarios mantenerlos e incluso si se está portando mal, pues la consecuencia puede ser pierdes esto que es un capricho, porque los videojuegos son maravillosos, pero son un capricho. O sea, uno puede vivir sin videojuegos. Entonces, pueden ser a veces la consecuencia de la falta cometida, no sean extremistas. Si respondió mal, pues la consecuencia puede ser te quito 1 hora de videojuegos. Si salió a una fiesta y probó el alcohol cuando sabía que no era la norma, pues la consecuencia es te quito los videojuegos 1 mes. Si yo le quito los videojuegos 6 meses, lo frustro, sobre todo porque el tiempo, el cerebro adolescente de los 6 meses va a ser una vida entera. Tenemos que ser muy concretos y además a la hora que recupere eso, pues vea que esto es valioso. Pero es importante el tema de los tiempos, es importante el tema de los límites, incentivarlo o incentivarla a hacer otra cosa. Hay muchas cosas, leer, escuchar música. Casi que pico y placa que hay acá en Bogotá, que es el espacio para no poder usar el carro, que es muy chistoso, ¿no? En los días pares, los que terminan en par no pueden usar el carro. Entonces, casi que pico y placa para videojuegos, para elementos electrónicos, mesa de uso celular. A veces las familias utilizan la canastica de los celulares. Pongan tiempos y a pesar de que insistan y se enojen, pues bueno, los adolescentes no van a responder felices, no van a decir, ay, qué delicia, me estás poniendo horarios. No, no, van a pelear, van a intentar que esto no se haga, pero la labor del padre es cansarse amorosamente y es pasar por lo complicado. Y me uno a lo que nos dicen arriba, es complicado porque a veces todo fluye, pero a veces no. Y total, ellos son una escuela. Uno tiene un hijo, una persona tiene un hijo y a veces se cree que está educando y al contrario, lo que está es aprendiendo. Se matriculó en la mejor universidad del mundo de la vida, de la experiencia que es todos los días ensayar algo nuevo. Mil gracias, Lina. Y para ir cerrando también un poco la conferencia, bueno, justo es por esto de la pandemia, ¿cómo podemos acercarnos a nuestros pequeños? Porque pues llevan un enojo en ellos, hasta podemos hablar que se ha visto afectado su desarrollo tanto social como a veces académico. Entonces, ¿cómo podemos llevar esta situación?
La pandemia nos ha retado un montón a todos, nos ha hecho además estar un poco menos distraídos porque tenemos menos cosas que hacer que nos distraigan y nos hacen encontrarnos más con nosotros mismos y con la familia y estar como más presentes en situaciones difíciles. Acompañarlos. eh, a veces con los adolescentes funciona un montón y algo que yo recomiendo en terapia es una descarga adecuada de la rabia. No es no te enojes, porque no te enojes, más rabia me da, ¿no? Más enojo me da. ¿Qué hacemos con esta rabia que sientes? Ejercicio a full hasta que descargues. A veces funciona, por ejemplo, las peras de boxeo para descargar la rabia o sentarse a escribir. No es no sientas, no es desconéctate, es vive esta situación difícil que estás viviendo, yo te puedo acompañar y transitémosla y haz el duelo, ¿no? Si pierdo un amigo, tengo que hacer un duelo. Si la vida cambió, tengo que hacer un duelo. Ah, es que esto me da mucha rabia, es difícil. Sí, la pandemia es difícil. ¿Te da rabia? Aquí estoy para escucharte. Y si la rabia de su hijo los desborda, también esto funciona como en los aviones. Primero